Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al webinar que tenemos el día de hoy con la doctora Katy Calderón, a la cual en unos momentos más vamos a empezar. Denos un par de minutitos más que están entrando las personas a la sala y damos comienzo al webinar de hoy. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a el webinar del día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy, dominando el lado tóxico del enojo para ser feliz, por la doctora Katy Calderón, que me voy a permitir presentarla ante todos ustedes. La doctora, la maestra Katy Calderón de la Barca, ¿no? Es psicóloga clínica, especialista en el manejo emocional, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja por el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de la Familia, conocido como ILEF, especialista en inteligencia y desarrollo emocional, enfoque narrativo y psicointegral. Es conferencista, académica, terapeuta, asesora y ante todo una gran amiga. Katy, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tu tiempo realmente es muy peleado, muy escaso. De verdad, de corazón te agradecemos mucho que estés aquí. Y pues bienvenida, te dejo la palabra. Gracias. No sé si ya aparezco por ahí porque no me veo, pero bueno, pues ahora sí que feliz de estar aquí con todos ustedes. Y pues vamos a empezar. Ahora sí que tenemos todos clarísimo qué es el enojo. El enojo, todos lo conocemos, todos hemos visto su cara porque tenemos una manera de actuar cada vez que estamos enojados. Y bueno, quiero arrancar con con esta frase de Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, todos lo sabemos hacer, nacemos con esa capacidad. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Eso es justamente lo que vamos a buscar que se lleven de esta plática. Vamos a revisar de manera así como, bastante rapidita para que no paremos mucho aquí, paremos más en todo el tema de las soluciones. Si esto les suena conocido, lo que yo les diría es, hay que hacer un compromiso mayor de trabajo y de cambio. ¿Cómo me puedo dar cuenta si tengo un problema con la expresión de mi enojo? Sí, ya he tenido bastantes discusiones en pareja por cómo reacciono. Si mis seres cercanos me han dicho frases como, es que te tiene miedo, es que ve cómo lo asustas, es que me asusté, le hablaste horrible, por favor cálmate, tranquilízate, es que te pusiste súper loco. ¿Qué es lo que le dijiste en la reunión? ¿No te acuerdas? ¿Te diste cuenta de lo que le dijiste? Ejemplo, en el tráfico, ¿no? Mira, ¿no? Pítale, que se quite. Es que hay puro idiota en la calle, estoy rodeado de gente tanto, es que como hay gente tonta, este niño no piensa, no va a llegar en ningún lado así, ya mejor cállate. Entonces, este tipo de frases
que nos escuchamos repetirlas o comentarlas en varias ocasiones. Y por otro lado, si yo me escucho, a lo mejor no lo digo, me escucho decir esto, o a veces claro que lo digo, ¿no? Si no lo ubico, después se va a poner peor. Es que el enojo sí resuelve, si no estaría teniendo una posición pasiva. En los negocios el fuerte triunfa y el débil fracasa. Es que me enojo para que obedezca. Entre más te agachas, más se te ven los calzones. Es que mira cómo me puso, él me puso así, él me obligó a ponerlo en su lugar. Y esta parte que les viene justo aquí, en donde dice, si hubiera hecho caso, si hiciera lo que le toca, si no fuera tan si fuera inteligente, estas frases de lo que nos están hablando es de que yo espero algo que no está sucediendo. Estas frases lo que me dicen es que estoy en los deberías, en imaginarme escenarios que no son posibles, y cada vez que yo estoy en una situación así, pierdo el control. Es cuando me enojo, ¿ok? Entonces, si se identificaron con algo de esto que está ahí, quiere decir que, para ponerlo bonito y no decirles, tienen un problema con el enojo, se los quiero poner como tienen un trabajo y un reto para cambiar dentro de su personalidad, de su forma de reaccionar y para mejorar sus relaciones. Ahora, el enojo todos lo conocemos como ira, como furia, como molestia. Hemos tenido diferentes tipos de reacciones de enojo en nuestra vida, y la que más preocupa es cuando el enojo está haciendo que toda mi fisiología, toda mi apariencia física cambie. Entonces, cuando vemos el enojo con una reacción así, es cuando realmente vemos que puede afectar nuestras relaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo es o sea, cómo se maneja el enojo, ¿no? El enojo, si nos vamos a la parte, digamos, del cerebro, vamos a dividir el cerebro en tres partes para hacerlo así muy práctico y que les quede esta imagen súper clara. La parte que nos encantaría que todos nos manejáramos ahí, es la parte de la corteza frontal. Esta parte es la más evolucionada, es la parte más madura y es la parte con la que analizamos, con la que pensamos, con la que realmente podemos hacer esta reflexión y usar el sentido común. Digamos que esto es el grado máximo de la evolución en cuanto al ser humano. Tenemos el cerebro emocional, el sistema límbico, que es donde están todas nuestras memorias emocionales, que es justamente donde aparece todo nuestro repertorio de conductas y de aprendizajes, desde la parte de los olores a lo que me recuerda, hasta las situaciones que emocionalmente tienen una carga y me hacen reaccionar de alguna manera. Entonces, aquí es donde se activan todas las emociones con las que yo reacciono y llevo mi vida. Y la parte del cerebro reptil, que aquí lo que les quiero pedir es, imagínense de sus enojos, o sea, de los últimos enojos que han tenido, donde han explotado, donde pueden decir que perdieron el control o que acabaron levantando la voz mucho, o sea, tuvieron una reacción. Quiero que se imaginen esa etapa, quiero que se imaginen y visualicen esa situación. Y como bien dice, este es el cerebro reptil. Si ya la tienen, lo que les voy a pedir es, imagínense que ustedes están en una sala de cine y están viendo esa reacción. ¿A qué tipo de reptil podrían comparar esa reacción? ¿No? Puede ser un cocodrilo, puede ser un dinosaurio, puede ser, o sea, imagínense, puede ser otro tipo de bestia, pero es una imagen como muy animal de nuestra reacción. Entonces, ya que la tengan, esta es la que les voy a pedir que nos acompañe, porque esta va a ser una especie como de mascota que va a vivir con ustedes. Es una mascota que los protege, que está ahí para algo, o sea, tiene una meta, un objetivo que es protegerlos, pero no como cuando llega un invitado a la casa. Ustedes no van a dejar que esta mascota le haga daño a su invitado, le haga daño a un ser querido. Entonces, esta es la imagen con la que les quiero pedir que continuemos, y ustedes ubicando si ese es su enojo, esa es a la parte de su mente que van a tener que darle forma y ayudarla a que vaya, digamos, educándose para poder trabajar desde la parte del cerebro evolucionado y no ser como de un tipo de cerebro cavernícola. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos teniendo este tipo de frases? No eres un tal, me enojo porque es que eres una tal, no piensas, te voy a partir la cara, ¿no? Entonces, cuando nos pasan este tipo de frases, está actuando el cerebro reptil. Como les digo, imagínense
a la mascota que hoy van a adoptar para trabajar con ella. Esto es lo que nos sucede cuando actuamos desde un lado que no ha sido trabajado, que básicamente está reaccionando con todo lo que traemos, digamos, de equipaje, de nuestra familia de origen, de la situación de vida con la que nacimos, en la que vivimos y en la que nos desenvolvimos. Entonces, esto es lo que traemos y que en cierta medida nosotros no elegimos, pero como adultos que somos y que hoy están eligiendo estar aquí, tiene que ver ahora el cambio con ya no trabajar desde el cerebro reptil, trabajar desde la parte más evolucionada de su cerebro. Y aquí, ¿cómo cambiaría el tipo de frases? Estoy furioso, me muero de celos, no soporto que te lastimen, no soporto que te amenacen. Entonces, puedo tener una reacción de enojo, puedo igual mostrar esta cara de enojo, pero la diferencia es que en uno habla en primera persona, habla de lo que pasa en su sistema, habla de lo que pasa en sus emociones, habla de lo que pasa con uno mismo. Esto es la corteza frontal, esto es el cerebro evolucionado trabajando. Aquí no estamos pensando que el otro es culpable. Si se fijan, la diferencia que hacemos entre enojo limpio y enojo sucio es que en el enojo sucio atacamos, humillamos, avergonzamos y siempre tiene que ver con el otro. El enojo limpio tiene que ver conmigo, tiene que ver con la expresión de qué me pasa, de qué siento y de qué pienso. Esa es la diferencia de cómo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones han tenido varios webinars, ¿no? Ligados a esto, pero básicamente lo que buscan las emociones es darnos información de algo que nos está pasando. Está una situación que nos genera enojo, hay que revisar qué es lo que hay en esta situación y qué mi enojo me dice de esta situación. Generalmente explotamos cuando hay problemas y lo que quiero que tengamos una definición muy práctica de qué es un problema. Cuando la vida va en dirección contraria de lo que yo espero. O sea, es esta competencia, digamos, o esta relación entre la expectativa y la realidad. Y aquí, esto es algo bien importante, les pido que se acuerden, la realidad siempre gana. Siempre gana. Nunca le vamos a ganar a la realidad. Entonces, es una batalla que tenemos perdida. Necesitamos entender que cuando estamos en un problema, lo que estamos esperando que suceda no está sucediendo y por eso le llamamos crisis, conflicto o problema. Entonces, digamos que es un principio de física, fuerza, resistencia. Esos son dos energías que están chocando. Entonces, vamos a imaginarnos una situación que seguramente todos hemos vivido en el tráfico. ¿No? Yo estoy rodeado de autos, no puedo avanzar, tengo una cita y no puedo llegar. Esa es la realidad de la situación, digamos, problemática o de crisis que tengo. ¿Qué me pasa con esto? La situación como tal no es la que es culpable de mi reacción. Aquí viene una interpretación de esta situación, que es lo que yo pienso, lo que yo me digo, o lo que yo creo que está sucediendo en esta situación, que es lo que pasa. No voy a llegar, voy a perder el trabajo de mis sueños, voy a perder ese sueldo que me iban a dar, voy a perder la oportunidad de hacer viajes, de darle a mi familia, o sea, voy a empezar a pensar ideas, a tener estas ideas y a creerme que esa es mi realidad. Entonces, de estar en una situación como el tráfico, ¿no? Tremendo, me empiezo a enojar, me empiezo a estresar, empiezo a tener una reacción y si por alguna situación se me mete un coche, ¿qué es lo que pasa? Volteo y descargo todo esto que está justo en la parte media de mi sistema de creencias, de mis ideas, la descargo con alguien que digo, mira este imbécil que se me cruzó y entonces ahí viene toda mi reacción. Cuando realmente lo que estoy viendo es que la realidad es simplemente un suceso, es algo que está sucediendo, no me está sucediendo a mí, pero yo lo interpreto porque obviamente solo tengo mi equipo, digamos, mental para poder entender esa situación. Y entonces lo que me sucede es que la situación que me digan, ¿no? Quédate en casa, voy a tener diferentes reacciones a esto. Me puedo asustar, me puedo aburrir, puedo decir, ay, sí, qué emoción, por fin a mi casa, pero no es tanto el hecho en sí ni el suceso. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es ver una situación como tal, que es la situación, digamos, que me está sucediendo, y lo que voy a hacer es ay, porfa, ayúdame tantito, Felipe, porque me aparece un letrero y no puedo mover mi pantalla. Entonces, nada más te encargo, si me la pueden quitar. Y entonces, lo que va a pasar con una situación así
es que voy a empezar a reaccionar de acuerdo a lo que a mí me pasa. Si nos vamos otra vez a la situación del tráfico, el tráfico, ¿qué es lo que nos va a generar, no? Si estoy, vamos a suponer que estoy con una pareja con la que acabo de conocer, de la cual me estoy enamorando, y con la cual tengo una ilusión, y aparece esa misma situación de tráfico, no me importa que dure 2 horas, no me importa que dure 3 horas, así tengo la cita del doctor a la que me iba a acompañar, probablemente le hable y le diga, no llego doctor, reagendo la cita, pero no va a ser mi reacción con exactamente el mismo tráfico, exactamente la misma persona que se me mete, voy a tener una reacción diferente. ¿Qué es lo que sucede si lo que hacemos, digamos, es empezar a revisar cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos, cuáles son las creencias que estoy teniendo de esta situación? Lo que me va a suceder es que voy a empezar a darme cuenta cómo yo soy quien me hago una idea de lo que va a pasar con esto. Yo soy quien me pongo en una situación emocional que al final va a terminar haciéndome reaccionar o haciéndome tomar actos que no son los adecuados o sí son cuando ya tengo la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, vamos viendo que la situación sucede, la interpretación la hago yo y la interpretación me lleva a tener una reacción que puede ser un enojo desbordado, o a tener una acción, que esa acción es cuando yo elijo. Es una diferencia enorme elegir, porque sí está permitido sentir enojos. El enojo es parte de nosotros y el enojo tiene que estar ahí, pero la forma en la que yo expreso el enojo, esa es la que hace la diferencia entre si simplemente expreso mi emoción o lastimo a alguien, que es justamente cuando hago una parte más reptiliana, digamos, hablando del cerebro, de la conducta que tengo. Entonces, cuando yo interpreto, tengo que empezar a revisar qué ideas tengo, qué pensamientos y qué me estoy creyendo de mis propias ideas o pensamientos. ¿Qué sucede con la energía del enojo? O sea, no vamos a decir que el enojo lo voy a controlar y a canalizar y entonces todos vivimos en amor y paz. No, eso no funciona. Lo que funciona, porque las emociones están hechas para que las podamos sentir. No se trata de que vivamos en una total y absoluta línea plana de paz, porque es imposible. Somos seres humanos y tenemos que vivir nuestras emociones. El enojo tiene ciertas características, digamos, químicas en el cuerpo por la composición que tiene cuando lo empezamos a sentir. Entonces, a nivel fisiológico, vamos a tener esta reacción que sentimos, que se acelera el ritmo cardíaco, que las piernas se ponen o los brazos con muchísimo más como fuerza, ¿por qué? Pues para pelear, para luchar, para congelarnos o para escapar, porque el enojo tiene la fisiología de cuando aparecemos justamente con esta parte de un peligro, de un riesgo, el cerebro reptil manda las señales de estás en aprietos, necesitas reaccionar, y las reacciones que tenemos de un estado, digamos, de furia, de mucho enojo es me congelo, huyo o peleo. Y para esto necesitamos este tipo de reacción en el cuerpo que es fisiológica, que sí se siente, por eso sentimos que nos subió la temperatura, que sudamos, ¿no? Y esto es un poco como viene como viene el ciclo del enojo, ¿no? Hay una detonante. Imaginen ustedes otra vez su enojo. ¿Qué les detonó? Hubo una situación que hace como el gatillo, que se dispare y entonces arranca la escalada del enojo. Sube esta escalada por todo lo que pensamos acerca de lo que está pasando hasta que llega una crisis, ahí la descargamos y entonces ya una vez que descargamos, si no hay nada más y no tenemos algo que se llama autorregulación, y no hay ningún estímulo externo, empieza a bajar. Pero si no tenemos autorregulación y hay un estímulo externo, vienen estos picos en donde si alguien me vuelve a contradecir, si alguien me interrumpe, si alguien piensa distinto a lo que yo estoy diciendo, vienen otra vez estos picos. Ya una vez que no hay nada, viene la fase de recuperación. Pero, ¿qué sucede cuando mi explosión fue tremenda? Llego a sentir culpa, vergüenza, tristeza, depresión, los estados de ánimo en donde digo, la regué. Pero a veces, como no tengo esta capacidad de exploración, de autoconocimiento, no practico esto, porque si lo practicara no tendría estos ciclos del enojo. Entonces, como no practico esto, nadie me lo enseñó. Entonces, a donde llego es a sentir culpa y vergüenza. Hay dos tipos de vergüenza: vergüenza tóxica
Y la vergüenza, que es esta parte, esta que es activa y que me ayuda a hacerme cargo, la vergüenza de decir qué mal, lo que hice no estuvo bien y entonces encargarme. Pero cuando está el nivel de culpa o de vergüenza, porque la culpa entra en un ciclo en donde no me deja realmente arreglar las cosas, entonces lo que hago es que, como la avestruz, meto mi cabeza al piso, hago como que no pasó nada o de repente trato de arreglar las cosas sin hacerme responsable de lo que realmente, o sea, como les digo, ¿no? A veces a los adolescentes o a los señores, el tiradero que dejaste, o sea, ya todo ese tiradero, como que te volteas, ya no lo ves y entonces la gente se queda dolida, se queda lastimada y no hay una limpieza del espacio y de la relación para que se pueda resolver esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pérdida de control? La pérdida de control tiene que ver con emociones mucho más profundas. O sea, cuando yo soy alguien que reacciono y reacciono y reacciono, como revisamos con las primeras láminas, si ustedes identifican que ahí estaba la descripción de sus reacciones, probablemente lo que tengan que trabajar es con estas emociones, vergüenza, miedo, tristeza o dolor, porque muchas veces, y más cuando venimos de una familia en donde hay que ser, digamos, tomar acción y enfrentarse a la vida, entonces lo que nos dicen y el mensaje que recibimos es, estas emociones son débiles, entonces no las puedes sentir. O por otro lado, cuando vivimos una situación en donde fuimos muy humillados, avergonzados, criticados, juzgados, regañados, con una fuerza demasiada, o sea, demasiado intensa para la situación que se estaba presentando. Entonces van quedando como estas huellas emocionales. Y entonces de pequeñitos dijimos, a mí nadie más me va a volver a molestar, nadie más me va a volver a juzgar. O de adolescentes, a mí nunca nadie más me va a volver a humillar, a criticar o a lastimar como me lastimaron mis padres, mis compañeros, mis maestros, quienes hayan sido estas figuras. Y entonces, cuando hacemos esto, hacemos una especie de blindaje. Sí me estoy protegiendo para que nadie más entre a lastimarme, pero al poner esta protección es como una armadura o un blindaje. Tampoco permito la cercanía física, la intimidad profunda, ese cariño, esa ternura. Entonces, justamente ese blindaje es el que tenemos que desechar, ya no nos funciona y tenemos que aprender una manera distinta de podernos defender, de podernos, digamos, de poder poner límites, que es finalmente lo que el enojo nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente al entender todo esto? Reaprender, reencuadrar, reprogramar y restablecer las cuatro res, ¿no? Reaprendo porque ya no son mis padres, ya no son mis cuidadores los que me dicen cómo tiene uno que reaccionar. Ya soy yo adulto el que elijo aprender algo distinto. Reencuadrar porque, en efecto, el que se metió y estaba yo en el tráfico, no tenía la intención esa mañana de irse a hacerme daño. El que mi hijo no se haya conectado al Zoom, el que mi pareja no haya llegado a la cita, el que no me hayan dado el aumento que yo esperaba. O sea, no fue únicamente pensando, sí, ¿cómo voy a molestar a esta persona? Entonces hay que reencuadrar, nada de esto que me pasa es personal. Y entonces vamos a reprogramar como si estuviéramos aprendiendo un idioma distinto, a reprogramar al cerebro, a pensar diferente para que entonces se pueda restablecer la armonía de mis relaciones. Y esto básicamente es entendiendo que el enojo viene a enseñarme a poner límites. O sea, el enojo tiene un sentido, tiene una razón de ser y me dice, pon límites para la injusticia, no permitas que se invada tu espacio, que sea algo indigno, protégete o protege a tus seres queridos y lo que hablamos de la máscara del miedo, porque cuando entro en una situación de amenaza emocional, no quiero que o me lastimen o lastimen lo que yo amo. Entonces, el enojo tiene justo este sentido. Y lo que tenemos que aprender a hacer es sentir enojo porque algo de esto no está bien y tengo que actuar. Pero no tengo que actuar pensando que el afuera es el malo. Tengo que actuar recibiendo la información propia de mi sistema diciéndome qué ocupo con el enojo. Ahora, ¿cómo puedo aprender este manejo emocional? Lo primero es hacerme responsable. Y para hacerme responsable necesito saber de qué está hecha la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con habilidad, que es saber hacerlo, y con voluntad, que es querer hacerlo.
La habilidad se aprende, ¿no? Y tiene que ver con la práctica, con tener la oportunidad de saber, o sea, el know-how. Y la voluntad tiene que ver 100% con una emoción, con un motivo. No tiene que ver con la razón. Yo puedo entender que debería de ser distinto, pero pues si es en la cabeza, no debería de, voy a acabar diciendo el otro es el que tiene la culpa. Si de verdad es un acto de voluntad, lo que me va a pasar es que voy a tener el deseo profundo por una emoción de hacer un cambio. Entonces, si ustedes ya entendieron, ya captaron, ya sintieron que no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo que ustedes quieren, tener el tipo de relaciones que tienen, donde a veces lastiman a otros, en donde a veces se meten en problemas, entonces tienen un motivo de movimiento, de motivación, digamos, de emoción. Y entonces la habilidad, aquí les van a ir varios tips para que sepan cómo se hace. Entonces, nada más, la primera parte tiene que ver con no olvidar que nosotros somos los que activamos el enojo, o sea, lo hacemos crecer con nuestros pensamientos, con nuestro sistema de creencias. El enojo se prende, es automático y es tal cual involuntario, se prende, pero la escalada depende de nosotros. La emoción no se puede hacer reversible, pero sí se puede modificar. Entonces, lo que vamos a buscar es justamente que esa reacción que no es pensada, que es bastante animal, acuérdense de su mascota, el cerebro reptil, esa es la que sale, no el individuo que piensa, no el individuo que puede discernir, no el individuo que elige sus conductas. Por eso aquí el tema es reaprender. ¿Qué es lo que empiezo a ver? ¿Qué pensamientos, qué me estoy creyendo de esta situación? Aquí es donde viene la reprogramación. ¿Qué es lo que yo creo, pienso y estoy interpretando de lo que pasa? Porque eso es justo lo que me está haciendo sentir esto que siento de enojo, la reacción que tengo, pero entonces ahora voy a tener una conducta, voy a tomar acción diferente porque es una elección. Escucho mis pensamientos negativos acerca de esta situación, pero voy a cambiarlos por pensamientos en primera persona, por decir, me asusté. Ok, ¿qué me asusté? O sea, ¿de qué es esto que tengo miedo? Ah, pues de que me lastimen, de que lastimen a alguien, de que la situación pase a esto, que escale a esto. Entonces empiezo a revisar dónde está mi cabeza pensando en qué puede acabar esta situación. Todo es en primera persona, todo es mío, son mis ideas y son mis emociones las que se están activando. Ahora, ¿por qué quisiéramos cambiar? Esto es un poco para cargar el tanque de gasolina, para poder avanzar y hacer un cambio. ¿Qué necesitamos ubicar? Si yo he tenido problemas en mi pareja, con la relación con mis hijos o con mi familia de origen o familia política, por mis reacciones, por la forma en la que digo las cosas, si he perdido un trabajo, si he perdido relaciones con mis colaboradores, si una relación ha sido afectada, he tenido problemas legales, me han renunciado empleados o ha habido igual compañeros de trabajo que dicen, ya no quiero trabajar con esta persona, tengo una amenaza de divorcio, las otras personas me tienen miedo y esto es algo bien importante, las compulsiones. Si yo tengo este tipo de reacciones, generalmente voy a tener una tendencia a fumar de más, comer de más, beber de más. O sea, no es algo que puedo controlar. Entonces, el enojo es una de las situaciones compulsivas que yo presento, pero si lo puedo ver en otros lados, a lo mejor no me he dado cuenta que tengo un tema con el enojo, pero me he dado cuenta que tengo un tema con la comida. Entonces, si hay eso, es muy probable que mis emociones sean la raíz de todo esto. Si he tenido reuniones sociales en donde discuto, en donde me peleo con alguien, y no ha sido una vez, sino varias que me dicen, o mis hijos, ay papá, ¿cómo te pusiste? Ay mamá, ¿por qué criticaste o le dijiste tanto? ¿Cómo le hablaste a tal persona? Entonces, tener el foco prendido, porque justamente eso me lleva a veces a que me dejan de invitar. ¿No? A que mi familia deja de compartirme información por cómo me pongo, porque a veces, ¿no? Le grito seguido al personal subordinado, a veces utilizo insultos para referirme a personas que no cumplen con mis expectativas, ¿no? Puedo gritar en el teléfono y a veces nos ha pasado esto. Me piden que baje la voz en espacios públicos o en espacios sociales y mis seres queridos a veces se congelan, no saben qué contestarme y si yo aplico el mucho el contéstame porque alguien tiene miedo frente a mí y no me puede contestar, ¿por qué? Pues porque está asustado. Y con los hijos a veces, pues lo único que hacen es llorar, ¿no?
Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? El enojo sucio, ese que humilla, que avergüenza, el que critica y juzga, es contraproducente en situaciones de liderazgo, cuando estamos haciendo nuestro rol de padres y en las relaciones interpersonales, porque lo que hace este tipo de enojo es que en lugar de tener cercanía con las personas se alejan. Si yo puedo pensar en esto y puedo decir, yo eso es lo que quiero, o sea, quiero tener todas estas consecuencias ligadas a mis reacciones de enojo, o al contrario, quiero que sea distinto, quiero cambiar en estas relaciones para que no me tengan miedo, para que pueda, ¿no? Ser alguien, pues, bienvenido en diferentes lugares, que mi equipo de trabajo tenga un gusto y un placer de trabajar conmigo, que puedan mis ideas fluir y que puedan mis ideas llegar a las personas de los otros. Entonces, debo de tener esto presente para hacer un cambio. Para esto se necesita esto que se llama agencia de responsabilidad, o sea, hacerme cargo de mis reacciones, hacerme cargo de mis emociones, porque cuando estoy enojado, el cuerpo que recibe el enojo, el cuerpo que está, digamos, el contenedor de estas emociones es el mío. Entonces, al que tengo que cambiar, al que tengo que atender, es al mío. Esta agencia de responsabilidad es la que me va a ayudar a hacer un cambio, porque hay un conflicto, porque tengo una crisis o y porque amo a mi gente, amo a las personas que están cerca de mí, porque amo mi trabajo y no lo quiero perder. Entonces, el tema del cariño es importante porque también quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor individuo, quiero tener mejores reacciones más sanas que sumen y que no resten en el mundo, digamos, en el que me muevo. Ahora, podríamos pensar y vamos a escuchar a personas que dicen, ¿no? Claro que el enojo funciona para ciertas cosas, o el enojo me funciona o me ha funcionado en mi vida. Y aquí yo lo que les diría, o sea, de varios estudios que se han hecho, en efecto, sí hay situaciones en donde el enojo produce los resultados que se buscan como resultado, sin pensar en la relación con la persona, sin pensar en la afectación de la persona, sin pensar en la afectación de esas relaciones, pero si vemos únicamente el resultado, estos son los escenarios en donde vemos que funciona. Si tu reacción pone, digamos, total, una pérdida de control, pero estás en una situación en donde hay un regateo inobjetable o tu oponente es vulnerable y no tiene cómo hacerte daño, no va a pasar nada. La persona está en una situación en donde su poder es, o sea, no tiene forma de dañarte, pues claro que tu posición va a ser que se haga lo que tú dices. Si no te importa que el otro te desprecie, que quede resentido, que quiera vengarse, también se va a hacer lo que tú dices y no te importa la reacción y lo que el otro llegue a sentir. Si nunca lo vas a volver a ver, pero jamás en tu vida lo vas a volver a ver, igual, quedará ahí tu acción y no vas a tener esa afectación. Y si no hay forma de que te haga daño. O sea, si se dan estas situaciones, evidentemente, pues el enojo te habrá dado resultados, ¿no? Podrás seguir caminando pensando que el enojo, ¿no? Este enojo totalmente tóxico y sucio generó que la otra persona se doblegara, ¿no? Pero esto no implica que veamos la afectación de la persona, porque si nosotros vemos la afectación de la persona, ahí siempre hay efectos. Entonces, estos serían los únicos escenarios. Pero si yo reviso qué es lo que me pasa cuando exploto, generalmente me voy a dar cuenta que me siento atacado, me siento criticado o me siento amenazado. Estas son las situaciones en donde yo reacciono. Vuelvan a revisar justo una situación en donde ustedes reaccionaron. Si ustedes revisan bien el fondo, lo que ustedes estaban actuando era para que este ataque tuviera una protección, para que esa crítica realmente no los afectara, porque evidentemente los estaba afectando o porque vieron una situación de amenaza. Y generalmente esos son los escenarios en donde nosotros podemos perder el control, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el medio laboral? Si yo tengo esta reacción, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que está a mi alrededor? Ahora vamos a ver la otra parte. Las personas
van a tener resentimiento, van a generar una falta de lealtad. Esto va a aumentar, estas reacciones van a aumentar la probabilidad de que me engañen, de que quieran aprovecharse, de que si me van a embaucar, no, ni siquiera lo piensen dos veces, porque hay tanto daño y tanto resentimiento que ya no les importa si a mí me va a pasar algo. Aparece justo este deseo de rebelarse, de desafiar y de retar. Y esta que les pongo aquí en rojo es muy importante. ¿Por qué? Porque aleja a la persona de reconocer el error. Si yo estoy regañando a alguien, no le quiero llamar la atención, pero utilizo este enojo tan desbordado, a donde me dirijo es justamente, o sea, quiero que la persona reaccione, analice. Entonces yo quisiera contar con su parte madura del cerebro que analiza, la que piensa, la que reflexiona, pero mi reacción pasa por ese lado del cerebro, entra derechito al cerebro reptil. Entonces, cada vez que yo le hablo, le grito, lo critico, lo humillo, lo insulto, a donde me voy y me estaciono es en el cerebro reptil. Y el cerebro reptil lo único que hace es paralizarse, ¿no? Atacar, que si no está en posición de atacarme porque soy alguien superior o porque tiene miedo de mi reacción, entonces lo que va a pasar es que se congela. Entonces, acuérdense que ahí nada más atacamos, peleamos o nos congelamos. Perdón, atacamos, huimos o nos congelamos. Entonces, si yo estoy buscando que la persona con la que yo hablo sea mi colaborador, sea mi subordinado, sean alguien en mi familia, mi pareja, mis hijos, estoy buscando reflexión, no la voy a lograr con mi reacción. Mi reacción lo empuja a que deje su lado maduro del cerebro y se vaya básicamente a su lado reptil. Entonces, si me tiene miedo, se va a ir a defender, digamos, a congelarse, pero después viene la parte del desafío, la parte del rencor. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que ustedes buscaban es que esta persona reconozca su error. Y con la información que ustedes le dan, la persona, en lugar de analizar la información, decir, claro, me equivoqué, qué mala decisión tomé, tuve que haber pensado distinto, y hacer ese análisis desde su lóbulo frontal, desde la corteza, digamos, la parte evolucional del cerebro, lo que hace es no escuchar. Y entonces, a donde se va esta persona es únicamente a pensar cómo me están tratando, qué mal me estoy sintiendo por culpa de esta persona, cómo me habla. Y entonces la persona, en lugar de revisar su error, en lugar de hacer que suceda un proceso de reflexión, lo que hacemos es lo invitamos a que deje completamente de ver su conducta y que ponga toda su atención en mi reacción. Y entonces se evitó la situación de cambio, se quitaron los recursos intelectuales, su capacidad de resolver, de decidir, está fuera del sitio adecuado, porque gracias a mi reacción lo empujé a su cerebro reptil y entonces lo que yo buscaba no se va a dar. Esa es la parte más importante cuando estamos en una búsqueda de reflexión, no la vamos a tener, y no la vamos a tener no porque la persona no quiera reflexionar, porque nosotros los empujamos a que no pongan atención en lo realmente importante que fue su error, que fue esa oportunidad de ver las cosas distintas, y nos vamos a que lo único que importe sea que esa persona piense que mi reacción fue desbordada, que qué capacidad de humillar, que qué mal me porto, que ojalá tuviera otro trabajo, que ojalá tuviera otra familia. O sea, nosotros solitos los estamos empujando a que se vayan a ese lugar. Y eso pasaría igual en la situación personal o familiar. Empieza a haber una distancia emocional, empiezan a tener decepción, a haber resentimiento, coraje, castigo, o sea, me buscan castigar con esto y buscan contraatacar, o sea, la parte de vengarme, por como ella me habló así, como ella ya me trató mal, entonces ahora yo se lo regreso. Y esto es lo que no nos ayuda, porque en lugar de generar procesos de reflexión, en lugar de generar procesos de diálogo, de conversación, donde cada uno se hace responsable de su parte, lo que hacemos es buscar cómo me voy a vengar y empezar a ver este distanciamiento emocional que tanto daño nos hace en la pareja o con los hijos, porque los hijos cuando llegan también a la adolescencia dicen, este señor me cae mal, o sea, yo ya no quiero hablar con él, yo no quiero estar con él, y entonces empiezan a cerrar y empiezan a dejar de compartirnos lo que realmente es importante. Ahora, no podemos ofrecerle a otros lo que no tenemos.
dentro de nosotros para ofrecernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos movemos en la calma, no nos movemos en la empatía, en la ternura, en la propia tristeza, ¿por qué? Porque nos enseñaron que esto no era lo adecuado, porque eran sentimientos débiles, ser considerado no porque te ven la cara. O sea, si nosotros escuchamos esto cuando éramos niños o adolescentes, entonces, no estamos acostumbrados a movernos en esas emociones. Y estas son las emociones que reparan, estas son las emociones que vinculan, estas son las emociones que nos hacen tener cercanía con las personas que amamos, con las personas de nuestro equipo. Si nosotros no sabemos movernos en estos niveles, entonces no vamos a poder trabajar con la parte de agencia y responsabilidad de autorregulación. Entonces, al final vamos a ver también un par de ejercicios para poder manejarnos así, pero es importante que tengamos en cuenta que sí, obviamente hoy no hablo francés o no hablo ruso o no hablo alemán, es porque nadie me lo enseñó, no lo aprendí, pero hoy sí tengo la capacidad de y generar un cambio, de moverme hacia una meta. Y lo primero que tengo que hacer es el primer pasito, aceptar. Si ya me di cuenta, ya tengo aquí a mi mascota con la que voy a trabajar, a mi reptil, que es el que vive conmigo, es el que me defiende. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Hablábamos de dos situaciones con el enojo, ¿no? Los deberías. Debería de ser distinto, debería de levantarse a tiempo, debería de tener la casa en orden, debería de pensar mejores soluciones, debió de haber vendido más. O sea, todos los deberías, ¿no? Son raíces de mi enojo. Y la otra es la máscara. O sea, la máscara, pues se los pongo abajo de la raíz justo, porque es más difícil identificar la máscara del enojo, porque tiene que ver con estas cuatro emociones que sí, como les comentaba, no en algún momento de mi infancia o mi adolescencia elegí ya no sentir. Entonces, hoy a lo que tengo acceso inmediato es a mi enojo, pero no me doy cuenta cuando hay miedo, cuando hay vergüenza, cuando hay tristeza y cuando hay dolor. Entonces, ¿dónde es donde está el trabajo? Si se fijan, en la parte que aumenta, o sea, aparece igual, ¿no? La detonante. Quiero que se imaginen una situación. Entonces, en esta situación aparece un estímulo que me detona el enojo. Este enojo le empiezo a dar yo, digamos, es como comida a mi reptil. Lo empiezo a alimentar con ideas que dicen, que me quiere hacer daño, no lo pensó, cómo es que hizo eso. Todo esto es, entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer. Si yo aquí no tengo autoobservación, voy a dejar que esta escalada llegue hasta arriba, llegue hasta un tope en donde voy a perder el control. Si yo empiezo a observarme y empiezo a escuchar qué estoy pensando de esta situación, qué le está pasando a mi cuerpo, qué le está pasando a mi respiración, a mi ritmo cardíaco, y ahí es donde empiezo a hacer la autoobservación. En esta etapa, lo que yo les pediría es, si están recordando una situación, que se den cuenta cómo en un inicio algo le pasa a su cuerpo. Su cuerpo tiene una reacción o en el estómago, o en la espalda, o en la mandíbula, o en la temperatura, en las piernas, en las manos. Ahí es donde tiene que estar su atención para que empiece a ir mucho más lenta esta escalada y entonces poco a poco van a evitar la crisis. Y por otro lado, si hay esta autoobservación, cuando la crisis llegue al pico, lo que ustedes tienen que tener es un mensaje propio que diga, para. O sea, ya no más moverse de lugar, vamos a ver diferentes opciones, pero entonces aquí lo que vamos a evitar son los picos en la fase de recuperación, porque si ya me di cuenta que yo perdí el control, no voy a ser responsable al otro. Aunque me conteste, aunque me diga, o sea, si yo no estoy en condiciones de pensar, si yo no estoy en mi cerebro que sabe discernir, que sabe reconocer, entonces yo no puedo ponerme como una situación, digamos, de peligro y de riesgo para la gente que está junto a mí. Yo debo de reconocer que yo soy el riesgo para mi entorno y entonces me tengo que mover de esa situación de riesgo. Y así voy a evitar que haya picos que en la fase que me empiezo a recuperar, empiece a haber estos picos. Y voy a empezar a reconocer qué es lo que me pasa cuando empiece a autoobservarme, si lo que tengo es dolor, si lo que tengo es tristeza, si lo que tengo es miedo, vergüenza, o qué es. No es este enojo que aparece, es justamente una emoción que me está detonando esta reacción. Ahora, ¿dónde voy a parar? Es justamente observo mi cuerpo,
observo sensaciones en mi cuerpo, esa es la primera. La segunda es qué está pasando con con mi sistema de creencias, con mis ideas, con mis pensamientos, cuál de estas me estoy creyendo. Ahora, si yo ya entendí que el enojo está en mis manos, está en mi cuerpo y la reacción es 100% mía, aunque puedan estar pensando, sí, pero el otro me provocó. No, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, las palabras del otro, la actitud del otro, qué hizo? O sea, ¿qué pasó en mi sistema que se enganchó con el otro? Y entonces aquí es donde regreso a mí. A ver, el cambio lo debo de traer yo con recursos para mí mismo. Yo no puedo ponerme en manos de alguien más porque así las cosas nunca van a cambiar realmente. Y por eso regreso a este concepto de agencia de responsabilidad. La agencia de responsabilidad es la que yo tengo conmigo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero tener recursos? Aquí van dos muy importantes. La respiración lo que hace cuando me enojo se empieza a agitar, mi ritmo cardíaco sube y vienen todos estos cambios en mi sistema. Si yo cuido la respiración, lo que me va a pasar es que voy a tener una especie como de control remoto para ponerle una pausa. Empiezo a hacer respiraciones profundas y es muy importante que mi estómago, que vean cómo su panza se infla. Cada vez que inhalen, se tiene que inflar su panza. Tienen que notar que inhalando se llenan, exhalando sale, porque muchas veces cuando nos agitamos o cuando tendemos a ser reactivos, lo que nos sucede es que es todo lo contrario. Inhalo, pero sumo el estómago y entonces viene una reacción contraria. Entonces, la respiración es como la base para anclarnos y para poner una pausa. Y la técnica de autocontacto tiene que ver con el trabajo de su sistema nervioso. Lo que vamos a buscar, ya que con la respiración bajaron su ritmo, el corazón se empieza a regular, su temperatura, todo, digamos, la parte fisiológica, la técnica de autocontacto, que es el buscar, me tomo de la mano, tomo mi puño, o sea, tengo una cercanía, una especie de cariño, lo que haría en su momento una mamá o un papá con su hijo pequeñito, buscar contenerlo con cariño, es lo que hoy voy a hacer yo por mí. Esto es porque también la piel, o sea, la piel tiene un contacto directo con todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si yo tengo la intención puesta en a ver, ya respiré, me calmo y sí seguramente van a empezar a darse cuenta cómo hacen una respiración profunda y entonces empiezan a tener este contacto, a tomarse de los brazos, a tomarse de la cara, a cerrar los ojos, sentir, pero es justamente poner su atención en ustedes con un contacto cálido. Esto tiene el fin de bajar el nivel de agitación emocional que tienen. Si llevan su mano al pecho, su mano al corazón, o sea, cualquier contacto que venga con esa intención de buscar esa calma para ustedes mismos, de buscar esa frase que tendría que haberles enseñado su papá o su mamá para decir tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien, te exaltaste, te enojaste, sentiste amenaza. Eso es lo que uno busca con ese contacto. Entonces, si ponen esa intención, aunque sea que caminen y se vayan para afuera, siempre hay un lugar, una silla, un rincón en donde pueden tomarse, en donde pueden respirar, se voltean hacia una pared. Siempre hay un espacio en donde pueden hacer una especie como de, digamos, como de rincón para que se puedan empezar a calmar. Ahora, esto nos ayuda cuando también compartimos nuestros sentimientos con alguien que los escucha sin juicios. Oye, perdí el control, me puse loquísimo con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe, con mis... Y entonces el poderlo expresar ayuda a que ustedes mismos escuchen qué es lo que pasó con la reacción. Y cuando empezamos a hablar, a veces nos damos cuenta qué es lo que realmente pasaba en su cabeza, qué es lo que realmente estaban creyendo de esa situación y sintiendo. Entonces, aquí es donde viene cierta reflexión que me puede ayudar a decir, a ver, me enojé mucho porque me asusté de que me lastimaran. Y si me asusté de que me lastimaran, entonces mi reacción fue esa. Cuando yo estoy compartiendo esto con alguien más y recibo ese apoyo, puedo escucharme como me está escuchando esa persona. Me enojé mucho porque pensé y tuve miedo de perder el trabajo, de que me bajaran el sueldo. Entonces, con esto lo que hago es que esa actitud de escucha y de aceptación de lo que yo comparto me está acompañando. No se resuelve el problema, pero me está ayudando a sentir aceptación,
y cariño, porque cuando recibo yo esta mirada de comprensión, en lugar de estarme juzgando, me ayuda a recibir calma. Esto es lo que yo poco a poco voy a aprender a hacer para mí mismo, pero lo que tengo que a veces hacer es modelarlo con alguien más y simplemente pedirle, necesito que me escuches, solo necesito que me escuches y entonces poderle poner afuera, pero no para que el otro me resuelva, sino para que yo escuche qué estoy pensando de esto, qué estoy sintiendo de esto, con una observación curiosa, no con una observación para juzgarme y para criticarme, para que realmente entienda qué es lo que realmente me pasó. Cuando termino de compartir lo que sucede, cuando empiezo a expresar, seguramente van a escuchar que viene una liberación y eso quiere decir que están trabajando con ustedes, que su organismo realmente se está librando, ¿no? Ahora, ¿qué es otra de las técnicas que es importante, bueno, que puedan tener presentes? Hay 4 preguntas que viene, bueno, en este trabajo que se llama The Work de Byron Katie, que lo que se hace es revisar la situación. Si yo pongo o sea, ya reconocí que la idea que yo tengo de esto que pasó es, no le importó o me quiso ver la cara, ¿no? Vamos a pasarlo por estas 4 preguntas. ¿Realmente me quiso ver la cara? ¿Es verdad? Y entonces ahí me lo cuestiono. La segunda parte es, ¿tengo la absoluta certeza de que es verdad? O sea, ustedes podrían apostar que les corten la mano, que es verdad, que les quería ver la cara. Y cuando lo revisan a profundidad, entonces lo voy a poner en un escenario, ¿no? De mi hijo, de mi pareja, de algún subordinado, de algún compañero. ¿Me quiso ver la cara? No. Lo que estaba buscando era evitar que yo me enojara. Lo que estaba buscando era evitar el regaño, evitar la consecuencia, o sea, pero no se trataba de mí, se trataba de su propio pellejo. Entonces, cuando realmente hago un análisis profundo, no tiene que ver conmigo y con esa idea que yo tenía. Y las otras 2 vertientes es cómo actúo y cómo trato a los demás, cómo reacciono, qué hago cuando me creo que me quiso ver la cara. Y la siguiente es cómo lo trataría, cómo actuaría, qué decidiría, cómo lo manejaría si no tuviera esta idea, si lo único que yo viera es la situación con la descripción de qué es lo que está pasando, cómo sería diferente. Entonces, si yo ya paso, para pasar por estas preguntas tienen que estar en la parte del cerebro evolucionado. Entonces, no van a poder hacer esto inmediatamente cuando están en el enojo, porque no van a tener los recursos accesibles para ustedes para discernir, para reflexionar, para analizar. Entonces, esto se hace una vez que ya pasó para prevenir que les vuelva a suceder. Entonces, estas 4 preguntas ayudan mucho para poder desactivar. Ahora, ¿qué nos pasa? Y esto es, más o menos es digo, que dibujen un círculo y en este círculo que lo dividan, ¿no? Como si fueran a ver porcentajes de un pie o de una pizza, y van a pasarlo, van a hacer este ejercicio 3 veces. Si ustedes recuerdan una situación y la pasan por ahí lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué es, qué de las personas que estaban incluidas en esta situación, y me voy a ir a la misma, ¿no? Me quiso ver la cara. ¿Quiénes estaban incluidas ahí? Y entonces voy a poner qué responsabilidad tiene esta persona, qué responsabilidad tiene la otra. Y entonces voy a empezar la primera división. Ya una vez que pasó esto, ahora, ¿qué circunstancias fueron las que generaron que esta situación también se diera? Y entonces a lo mejor, bueno, hubo circunstancias que ayudaron a que esta situación se pudiera ver de esta manera. Entonces, si me voy al escenario de que mi hijo no me dijo una situación, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué circunstancias había? Tenía muchas ganas de ir a una fiesta, tenía muchas ganas de conocer a alguien que estaba ahí. Entonces empiezo a dividir digamos, como esta figura, como si fuera una pizza, la empiezo a dividir para empezar a ubicar quiénes son responsables, qué tanto jugaron, qué piezas están involucradas en la situación que estoy viviendo. Y entonces la tercera parte son los factores, qué factores incluyendo, digamos, mi sueño, mi hambre, que eso es el primer punto de partida. O sea, si yo no estoy bien dormido, si yo no estoy bien comido, si yo no estoy, obviamente, también con cierta vida social o con un balance emocional, esos factores juegan en contra.
esos factores están afectando a que mi reacción sea también algo que influye en esto, ¿no? Entonces, aquí voy a dividir cuántos porcentajes hay en el problema dividido en los factores, en las personas, en las circunstancias, y con esto me voy a dar cuenta que no es uno a uno, y voy a descubrir cosas súper interesantes de lo que realmente era mi primera idea acerca del problema. Entonces, les pido justo que esto se lo lleven, ¿no? Para trabajar, piensen en situaciones que explotaron y hagan ese ejercicio de dividirlo y ponerlo, ¿no? Factores, circunstancias y personas para ver qué es lo que realmente pasó y qué soluciones le hubieran dado hoy. O sea, hoy que ya tienen sus recursos, digamos, listos para pensar, analizar, reflexionar, hagan el ejercicio, ¿qué harían diferente? Y se van a dar cuenta que cuando uno está enojado, no tiene acceso a tal nivel de recursos. Ahora, para entrenar, digamos, cuando no estamos en situación de furia, de enojo, de explosión emocional, ¿qué es lo que hay que practicar? Porque el cerebro, cuando estamos pequeñitos, el cerebro se desarrollan, digamos, como los circuitos de calma. A través de los primeros años de vida, nuestros papás cuando nos calman, nos arrullan, nos hacen shh, 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 ¿no? Pero nos tocan y nos ayudan a que estemos tranquilos, ayudan a que nuestro cerebro empiece a generar los circuitos de calma. Si no los generaron porque mis papás son ansiosos, son gritones, no tuve papás, no tenían tampoco esos recursos, bueno, los voy a generar hoy para mí mismo. Entonces, durante el día esto no es que el club de los optimistas, o sea, esto tiene que ver con neurociencia, tiene que ver con psicología basada en los estudios del cerebro. Si ustedes se enfocan en ver al día algo que salió bien, algo que ustedes aprecien, pero diariamente lo hacen, su cerebro va a arrancar para que pueda, digamos, para que puedan empezar a generar calma y estos espacios. Hacer algo por alguien más, algo de servicio, dejar que, puede ser en nuestra familia, en el trabajo, pero lo importante es hacer un acto por alguien más, como con el deseo de servirle al otro, de que el otro tenga un beneficio. Esto genera también cambios químicos en el cuerpo que me ayudan a ser una persona más paciente y más tolerante. Por ejemplo, ceder el espacio a alguien en lugar que dejar pasar a alguien, caminar despacio por la naturaleza, revisando con curiosidad qué es lo que observo, visualizar a alguien que quiero, imaginando que les mando buenos deseos, cierro mis ojos, imagino un ser querido y lo siento, ¿no? Unos 10, 15 segundos y le mando mi cariño, le mando una sonrisa. Todo eso genera una hormona que se llama oxitocina, que libera, digamos, es la hormona del amor y es la hormona de la calma. Entonces, lo importante es que practiquen este tipo de ejercicios y aquí vienen otros. Cuando yo tengo una situación que no pude resolver y que ya no voy a poder estar con esa persona para resolverla, se vale hacer esto, escribir una carta expresando nuestras emociones. Y si ya podemos hacer algún acuerdo o la tenemos cerca, es qué tipo de acuerdo, a qué me comprometo yo, qué es lo que yo puedo hacer distinto. Y aquí esta parte es bien importante, poder expresar mi tristeza. Si sentí tristeza, dolor, preocupación, vergüenza, todo lo que me pasó en lugar del enojo, genera que la otra persona realmente entienda mi reacción. Y lo importante, otra vez, no es que la otra persona haga un cambio, es que yo haga el cambio, porque a partir de que yo vaya haciendo cambios, mis relaciones van a mejorar. Si yo tuviera una actitud profesional o empresarial para resolver el problema, ¿qué haría? ¿Qué tipo de soluciones generaría? Y váyanse otra vez, lóbulo frontal, a generar soluciones sin que esté ahí esta situación emocional dándoles lata y el enojo interfiriendo en lo que ustedes pueden analizar de la situación. En lugar de juzgar o de criticar, utilicen las emociones que tienen menor energía. Si se fijan, la del enojo tiene mucha energía. Las emociones de tranquilidad, de tristeza, de la, digamos, de la propia vergüenza, de la que nos hace cambiar, esa es baja energía. Revisar desde ahí qué podría ser diferente y qué fue lo que me pasó diferente. Cambiar el espacio en el que converso, irme a un espacio donde hay, no donde siempre me peleo, sino en otro, ¿no? Cambiar de escenario, que estamos en la casa, a lo mejor todavía guardados, bueno, cambiar, sentarnos
en el piso en lugar de estar parados, salir a un espacio en donde se ve algo de la naturaleza, pero cambiar el escenario. Y cuando no, se vale pedir apoyo de un profesional, porque no todos estamos, digamos, no todos sabemos y tenemos las condiciones adecuadas. Cuando uno quiere cambiar, siempre se puede apoyar en alguien que es especialista para que las cosas salgan mejor. ¿Qué necesitamos? Invitar el enojo limpio, poder hablar en primera persona y poder hacer que la corteza frontal entre, que la parte evolucionada entre y logre hacer el cambio, porque el enojo sí tiene un sentido para podernos manifestar, para poder expresar. El enojo tiene un objetivo y una meta que cumplir. Si nosotros utilizamos esa energía, lo que vamos a lograr es realmente poner límites sanos, cuidar nuestras relaciones, cuidar a la gente que queremos, cuidarnos a nosotros mismos, pero con ese cariño y con esa atención puesta en que nuestras relaciones y las personas que nos importan y el mundo en general lo vamos a hacer un mejor lugar porque vamos a cuidar al otro y vamos a tener un sentimiento de humanidad por el otro, porque este trabajo lo que hace es te humaniza, se da cuenta que tú tienes una oportunidad de cambio para ser un mejor individuo y tener mejores actos hacia los demás y las demás personas también observarán eso y también de entrada tu familia, tu pareja y la gente cercana y si eres jefe, doblemente tus colaboradores van a aprender de ti esto y vas a ser un mejor líder en tu pareja, en tu familia, en donde quiera que te encuentres. Y básicamente lo que queremos es justamente, ¿no? Que esto les quede para poder hacer un trabajo, digamos, de evolución. Con esto los dejo que son los conceptos básicos que trabajamos y bueno, pues ahora sí, si hay preguntas, estamos abiertos para cualquiera que tenga. Hola a todos. Katy, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a responder la encuesta. Les vamos a dar un minuto y mientras también vayan anotando sus preguntas aquí en el chat.
Muchas gracias a todos los que pudieron contestar nuestra encuesta. La vamos a dejar unos segundos más por si alguien quiere contestar. Y vamos a empezar con las preguntas, Katy. Perfecto. Mira, te leo aquí. La primera de Antonieta dice, maravillosa intervención. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer las personas cercanas que convivimos con una persona que tiene estas reacciones ante el enojo? ¿De qué manera podemos apoyar para que mejore su comportamiento y no seamos lastimados? Muy buena pregunta. Mira, yo lo primero que te diría es también reencuadrar, o sea, tú estás con una persona que seguramente no aprendió, nadie le enseñó, y el primer paso es, si ella se da cuenta, si esa persona se da cuenta que tiene esta dificultad, ayuda mucho utilizar comunicación asertiva, digamos, decirle como decimos en la psicología, sustantivar la conducta, o sea, hablar de la reacción. La reacción que tuviste me asustó, no sé si te diste cuenta, o sea, hacerlo, preguntarle para ver si él se da cuenta de esto y si él ya se dio cuenta, estamos del otro lado, porque entonces es decirle, oye, a ver, tienes una condición a nivel de tus respuestas del cerebro, ¿no? De aprendidas, que se puede reprogramar. O sea, me queda claro que tú no quieres lastimar, me queda claro que tú no quieres alejarnos a nosotros. Y eso es decirlo tú, me queda claro. Y después compartirle, estoy en lo correcto, porque cuando tú le dices a la otra persona que ves que su intención no es esa, porque muchas veces este tipo de cerebro viene de personas que en su infancia y en su adolescencia fueron súper juzgados, fueron como muy lastimados y entonces están acostumbrados a reaccionar sin darse cuenta. Entonces, paso uno es justo preguntarle, si te das cuenta, ok, qué padre que te des cuenta, porque entonces sí podemos hacer algo al respecto. Entonces, si él se da cuenta, es decirle, hay una situación que tú ya traes como de cableado, por decir algo, pero se puede reaprender, es como un idioma distinto. Entonces, le puedes pasar los tips que vienen aquí para que haga su propio trabajo. Y el trabajo está en justo cuando tú platicas con alguien así, te vas a dar cuenta que en su cabeza está la reacción disparada por justamente una creencia que a veces es, me voy a ir a un escenario, ¿no? En donde vamos a suponer un hijo adolescente que se fue a una fiesta, hizo alguna mala decisión y pues llega tomado, por decir algo. Entonces, la respuesta puede ser, ¿cómo es posible? Así furioso. Pero entonces lo que tú detectas es, tú lo que quieres es cuidar a tu hija, tú lo que quieres es cuidar a tu hijo. O sea, yo sí leo que tu intención es de cuidar, de proteger a tu familia. Amo eso. El problema es que la forma en la que tú actúas ese querernos cuidar es como la figura de un león feroz. Entonces, en lugar de que tu familia o yo pueda sentir tu protección, tu amor por cuidarnos, lo que se siente es esa respuesta tremendamente agresiva. Entonces, si él logra a través de tu diálogo, que tú claramente pudiste notar esta diferencia, ¿qué va a pasar con él? Va a empezar a darse cuenta de tus buenas intenciones y de la lectura que él no puede generar en digamos, en su pensamiento, en sus ideas, la va a empezar a escuchar contigo por afuera y va a empezar a entender lo que le pasa. Eres una especie de reflejo. Ahora, esto, imagínense que es como un segundo idioma. Se tarda lo mismo en que puedas hablar, fluir, como yo les digo, cuando te peleas en un idioma que no es tu lengua materna, es que ya lo dominaste. Este es el tiempo para que tengas tú también paciencia y esperanza que se va a ir transformando si él ya puede hacerse responsable, o sea, si él ya quiere hacerlo, entonces ahora nada más hay que enseñarle a hacerlo. Ese es el primer punto. No sé si con eso espero que haya contestado tu respuesta. Gracias, Katy. Nos preguntan, Pat Power, así tiene su nombre, dice, lo máximo, ¿en dónde podemos contactar a Katy? ¿Crees que puedas poner la lámina de los datos de contacto? Sí, aquí está Twitter y está Instagram y bueno, ahí está la página de Quiero Terapia, por ahí se puede contactar y seguramente, bueno, ahí aparece mi correo, toda la parte de contactos aparece por ahí. Buenísimo, gracias, Katy. Minelia nos pregunta, excelente presentación. ¿Dónde puedo buscar información de la técnica de Work?
The Work. La puedes buscar, en YouTube hay mucho, en Instagram puedes buscar a Byron Katie como venía, igual, pero si tú pones The Work, así como tal, ahí te va a aparecer, pues básicamente en YouTube viene así pasitos a seguir. Hay libros, hay un libro que se llama Es verdad o Necesito tu amor, es verdad. Es un libro buenísimo porque se aparece con necesito tu amor, pero puedes poner en esa frase lo que tú me digas, ¿no? Necesito más dinero, necesito que acabe la pandemia, necesito que superar la muerte de mi papá, de mi mamá. O sea, puedes poner la frase que sea y trabajando con estas preguntas de verdad a un nivel profundo, se libera esa carga emocional que no nos permite seguir el día a día, ¿no? Hasta de la parte de necesito fumar, ¿no? De que hablamos de las conductas compulsivas. Gracias, Katy. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de responder todas las que sean posibles. ¿Qué puedo hacer para calmar a una persona que ha estallado en el enojo? Nos pregunta Antonio. Ok, lo primero es, antes de que estalle en el enojo, es importante hacer un acuerdo, o sea, decirle, te has dado cuenta que cuando estallas pasa esto, o sea, lastimas, y aquí es importante que usen descripciones, o sea, los adjetivos que utilizamos, traten de pensar en un retrato hablado, o sea, si ustedes hacen un retrato hablado, va a haber descripciones y van a evitar los juicios. Si ustedes dicen, observas la cara, interpreto que es de miedo, interpreto que es de susto, pero es bien importante cuando hablen con una persona que tiene esta vulnerabilidad, esta fragilidad en sus reacciones, le puedan describir, oye, te puedo decir esto, te puedo explicar o describir lo que pasó. Y entonces, ya que le dicen eso, hacen un acuerdo. ¿Te parece que para evitar que lastimes, para evitar que pasen estas situaciones que ya has visto que ha pasado, podemos tener una señal? Ahora, yo puedo ayudarte en un principio, pero lo importante es que la persona se haga responsable, ¿no? Y de común acuerdo puedes buscar que esto suceda. O sea, yo puedo a lo mejor tener una señal, si ya estoy acordado con mi pareja, el levantarle la ceja, tocarle la mano, tocarle la pierna, esa es como nuestra señal, porque si ya acordamos, oye, quiero que nos sigan invitando, porfa, mídete con tus comentarios, porque sabemos entre los dos que hay un tema del enojo. Entonces, le toco la mano, le toco la pierna y así, si él aceptó, lo va a tomar como mi compañero me está ayudando. Si yo no lo hablo previamente, acuérdense que su sistema está hecho y aprendió que cuando alguien le señala algo, un límite, ese límite fue señalado con mucho juicio, con mucha crítica, avergonzándolo, humillándolo. Entonces, mi mano puesta sobre su mano, lo regresa, eso es una regresión emocional, lo regresa a una situación en donde claramente le sale su reptil. A mí no me estás diciendo lo que tengo que hacer. Entonces, para evitar eso, o sea, la situación tiene que hablarse en un espacio de paz, de armonía y que claramente lea nuestra pareja o la otra persona que estamos de su lado, que lo queremos ayudar, que queremos sumar a su vida y que si nadie se lo enseñó, yo estoy aquí también para ayudarte. O sea, como pareja crecemos juntos. Entonces, me permites ayudarte con esto y tú dime qué señal te puede generar menos amenaza, qué señal puede ser como para ti una que funcione. Y entonces acordamos eso y con eso es con lo que sí podemos trabajar. La siguiente pregunta, Katy, Elena nos pregunta, hola, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría saber cómo trabajar el enojo con niños pequeños, teniendo como precedente que no asumen la responsabilidad, sino que suelen proyectar la respuesta de su enfado en el otro. Muchas gracias. Claro, buenísimo, porque justo hablas de lo que ellos aprenden en nuestra cultura, o sea, siempre el otro tiene la culpa. El trabajo son dos momentos, o sea, uno es cuando son chiquitines, uno es el trabajo de la calma, o sea, cada vez que yo a la hora de dormir, cuando están cansados, ayudarlos a que respiren, se calmen, se arrullen, hacerle mucho cariñitos en la piel, en la espalda, en su cabecita, porque la piel, acuérdense, está ligada al cerebro. Si yo lo acaricio, se calma, le ayuda y a poderles decir que el enojo habita en su cuerpo, ¿no? Que el enojo, ¿dónde se siente el enojo en tu cuerpo? ¿Y cómo se siente el enojo? Se siente caliente, se siente
se siente con sudor, se siente frío, de qué forma tiene el enojo, ¿no? Y entonces poderle poner una figura al enojo. Tu enojo es como que como un dinosaurio, tu enojo es como un león, ¿cómo es tu enojo? Entonces, ayudarlos a que se hagan o sea, se familiaricen con su enojo y entonces sí decirle, por ejemplo, si ya hubo un enojo, me lo descargó a mí, me dijo, tú fea, tonta, salte. Ya que pasó, en ese momento lo único que le voy a decir es, le voy a moldear el diálogo de cómo se debe de poner un límite a la mamá, o sea, de cómo decirle, mamá, estoy enojada, o sea, en lugar de decirme tonta, por ejemplo, le digo, no me digas tonta, dime, mamá, estoy furioso, porque si hablan en primera persona y si aprenden ellos a expresar lo que realmente su enojo les está diciendo, su enojo les está diciendo que para esta conversación, entonces pueden decirme, mamá, ya no quiero hablar, estoy muy enojado. Ese tipo de frases, si nosotros las enseñamos de pequeñitos, lo que ellos van a aprender es a expresar de manera asertiva su enojo, pero a trabajar solo con enojo limpio, porque yo de mamá entiendo que su enojo sale, ¿no? Culturalmente con lo que aprendió en sus respuestas sociales, pero él tiene que aprender o ella el enojo es producto de una emoción que está buscando poner un límite, aunque sea a veces a su mamá, o aunque sea, no quiero esta tonta comida, no le gustó el sabor, me está queriendo expresar. Y entonces, en lugar de decirle esta tonta comida, a ver, amor, me dices, no me gustó, mamá, uff, sabe feo. Pero entonces hablas del sabor, hablas de tu sensación, hablas de lo que te pasa a ti. Entonces el trabajo con los niños es muy enfocado a hablar en primera persona, que ellos hablen en primera persona y que describan qué es lo que les pasa. No es bueno preguntarles, porque muchas veces ellos ni siquiera saben, ¿por qué le pegaste? No, a ver, tú le pegaste a tu hermano porque no quieres que toque tus cosas. No le pegues, por cada no siempre hay que dar dosis. Entonces, dile para o dile no me gusta que toquen mis juguetes. Expresa tu enojo, se vale expresarlo, pero para poner un límite en primera persona. Y así es como los vamos enseñando a que puedan expresar ese sentimiento que tienen. Gracias, Katy. Otra pregunta. Dice, mi hija es muy explosiva y se pone a alegar sin poder controlarla. ¿Qué podría hacer? Ella padece Kawasaki. Ok, esto es para cualquiera que le pasa esto. O sea, tenemos que, o sea, que le pasa que no puedes controlar algo. Uno, tienes que tener conocimiento justamente de tus funciones. O sea, cualquier situación o condición que hace que tú, digamos, que tus habilidades no funcionen como el promedio, lo que yo tengo que actuar como papá o como mamá es hacer esa voz que no desarrolla mi hijo. Y hacer esa voz, porque si yo veo que mi hijo o mi hija le discutieron a alguien, yo soy su intérprete. A ver, amor, conmigo, con sus hermanos y con sus primos o sus amigos. Lo que quiere decir, ¿no? Ejemplo, ya le dio el manazo. Le volteo a ella y le digo, no se pega, se habla. Dile, no me gusta que toques mis juguetes o no me gusta que me toques. Y al otro le digo, lo que está buscando es decirte que no le gusta que toques el juguete. Entonces, puedes tocar el de acá. Pues, o sea, yo resuelvo la situación social para mis hijos, pero lo que voy a hacer es tener en cuenta que sus condiciones, porque esto también pasa en la adolescencia, las condiciones del cerebro muchas veces no están en el lugar óptimo de madurez. Y si ellos no están, quien tiene que jugar ese papel soy yo como papá. O sea, como papá tenemos que asumir que somos los responsables para ayudarles a ese desarrollo. Hoy que somos adultos aquí, a nosotros nos toca hacernos responsables de nosotros, pero cuando son nuestros hijos, es nuestra responsabilidad moldearles el diálogo, saber y tener conversaciones con ellos diciéndoles, amor, fíjate cómo la reacción que tuviste fue de que le pegaste, de que le gritaste, de que le dijiste, de que le escupiste, o sea, lo que haya hecho. Entonces, hay que ayudar a esa reflexión. ¿Te gustó tu reacción? No. ¿Se te ocurre hacerlo de otra manera? No, ok, te va 2 ejemplos. Le puedes decir, no me gusta, es que me pongo muy enojada, es que no me gusta que venga mucha gente, es que no soporto el ruido. O sea, todo en primera persona. Cuando yo lo hago así, entonces lo que sucede es que estoy modelándoles el lenguaje, estoy modelándoles cuál es el rol que tienen que darle para que su enojo salga, pero tengo que trabajar justamente como si fuera, ahora sí como en el teatro, ¿no? Yo se los modelo, ellos lo observan para que lo puedan empezar a reproducir. Espero que con esto te haya quedado más claro.
A ti hay todavía muchas preguntas. Te voy a pasar la información de todas las preguntas porque creo que ya no vamos a tener más tiempo. Ajá. Te voy a dar la última pregunta que me parece muy interesante, creo que de términos generales. Nos pregunta, dice, excelente plática, muy significativa. Sin embargo, me surge la duda de cómo manejar un tema que ubico perfecto como detonante. Noticias del presidente. Me genera un terrible mal humor y difícil acomodar la impotencia de no poder expresar a esta persona lo que me pasa. Y Claro. solo me descoso en calificativos altisonantes y un mal humor que me cuesta sacudirme para no mezclar temas. Qué Nunca me bueno. había pasado con ningún otro personaje, pero Bueno, eso es mi extrañeza. pues bienvenido al club. Hay que muchos personajes, ¿no? Que yo lo que les digo siempre, bueno, a los adolescentes igual también cuando algo nos pasa así, es, esta es una persona que viene a enseñarte, es tu maestro, literal, es tu maestro de manejo emocional y diario te da una clase, si no es que 15 al día, porque pues aparecen por todos lados sus mensajes. ¿Qué es? Si yo me voy al fondo, porque digo, pues, trabajo es algo que yo también hago, ¿no? Cuando tengo esas reacciones que estás mencionando, y es justamente, como bien lo mencionas, llegar a esta impotencia, llegar a este dolor también de ver a mi país, de ver a mi comunidad, de ver a mi familia, de ver, o sea, cuando yo me voy al fondo de esta emoción, ahí es a donde realmente está el trabajo, o sea, porque la decisión que él tome o deje de tomar, yo no puedo hacer nada con ella. Con esa decisión no puedo hacer nada. Entonces ahí es donde me tengo que ir, y este es un muy buen ejemplo de cómo se manejan las emociones. Me tengo que ir al contenedor de la emoción, que es mi cuerpo, y empiezo a sentir todo eso que tú sabes, esa rabia, esa impotencia, esa frustración, y te digo, y cuando llego hasta el fondo, a la raíz, llego a mucho dolor, llego a mucha tristeza, llego a mucha frustración, y entonces paso por todos estos escenarios. Mi cabeza tiene muchas ideas al respecto que pueden hacer que crezca más esta emoción, pero si yo me quedo justo con esta desesperanza, este dolor, y lo dejo estar, dejarlo estar es permitirme sentir esto en mi cuerpo y permitirme escuchar todas estas ideas. Todo esto siento, y a veces me van a dar ganas de llorar, me van a dar ganas tirar la toalla, o sea, de tirarme, ¿no? De dejarme rendir, pero si yo permito que la emoción digamos, como cubra su meta, me da información acerca de lo que yo tengo que hacer. Y entonces digo, ok, no puedo cambiar, no puedo cambiar a mi país completo, no puedo cambiar las comunidades que no puedo tocar, pero sí puedo cambiar lo que hago con mi familia, lo que hago con mis empleados, lo que hago con mis colaboradores, lo que hago con mi equipo de trabajo. Entonces, lo que hago con la gente que tengo cerca. Entonces, ahí es donde viene, ¿no? Esta información me decía, necesitas si quieres un cambio, quieres ayudar a tu país, quieres ayudar a tu comunidad. Tú no lo puedes cambiar a él, pero sí puedes tener una agencia de cambio en tu espacio. Y entonces ahí es donde se redirige mi atención y ahí es en donde me recargo nuevamente de esperanza, donde me recargo de una actitud proactiva y entonces ahí es mi escenario de trabajo. Entonces veo, ¿qué puedo hacer a nivel de mi familia? A nivel de mis hijos, a nivel de mis amigos, de mis compañeros, qué puedo hacer a nivel de la gente que trabaja conmigo o que trabaja para mí o para la que yo trabajo. O sea, ¿dónde sí tengo un escenario de cambio? Entonces ahí es donde empieza mi creatividad, ahí es donde empieza la parte en donde me siento activo. No puedo cuidar a todo el mundo, no puedo hacer que todos sean educados y tengan la misma capacidad de reflexión y de acción que yo tengo. No, no puedo. Entonces suelto eso, me duele en el alma no tener un país con un nivel de educación que es el que yo quisiera, pero entonces lo suelto y veo mi escenario. Mi escenario son 10 adolescentes o son 10 niños o son 10 adultos. Con esos voy a trabajar con toda mi pasión, con todo mi corazón, con todo mi ingenio, y a ellos es a los que voy a cambiar, a ellos es a donde me voy a enfocar. Entonces, cuando uno no tiene posibilidad de cambio, y esto es justo lo que pasa en el tema también de adicciones, ¿dónde es donde tengo que encontrar que no hay nada que hacer, que no me toca? ¿Dónde es el escenario de cambio donde sí puedo hacer algo? Y entonces puedo empezar a trabajar, pero encontrar esa diferencia es lo que realmente va a hacer que yo me sienta capaz y empoderado de hacer algo por mí y por los míos. Y si todos hacemos eso,
vamos a ser de verdad como una especie de ola, vamos a ir siendo agentes de cambio por donde vayamos. Entonces, no queramos cambiar lo que no podemos tocar, enfoquémonos en lo que está a nuestro alcance. Y ahí es de donde, digamos, digamos, como vencer o dejas sentir este sentimiento, lo dejas estar y de ahí viene hacia arriba tú, digamos, con tu deseo de hacer algo. Entonces, eso es justo como se manejan todas las emociones. Primero se sienten, las revisas qué hay de esto, información para mí, y entonces ya de ahí sacas la parte que se puede corregir, que se puede mejorar, y nos ponemos a trabajar en eso. Entonces, qué gran ejemplo, y creo que eso es algo que podemos hacer todos nosotros con cualquiera. Hoy puedes hablar del presidente, pero puede ser cualquier persona que, me voy a los debería estar haciendo algo que no hace. Entonces ahí es donde yo tengo una oportunidad de trabajar conmigo para ver cuál es mi terreno de acción. Así que muchas gracias por esa pregunta. Katy, muchísimas gracias. Te faltaron algunas preguntas, el tiempo ya nos ha ganado. A todos los que no les pudimos contestar, yo le voy a hacer llegar las preguntas a Katy para ponernos de alguna manera en contacto con ustedes. Ya aquí tienen la información tanto de Katy en su Instagram, en su Twitter, así como con nosotros en ePeople Consulting. Tenemos nuestra página web, ahí nos pueden contactar o a través del correo. Estamos listos para ayudarlos y atenderlos. Katy, no me queda más que agradecerte enormemente en nombre mío, al de Marcela, ¿no? Que hayas dedicado este valioso tiempo que tienes para esta conferencia estupenda, extraordinaria, realmente nos ha encantado y creo que ha tenido muchísimo valor para todos los presentes. Muchas gracias, Katy. Gracias, me da mucho gusto y espero que se hayan llevado algo de valor. Cuídense mucho. Claro que sí. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en el siguiente. Chao.